Iglesia, una vez más, vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Cristo viene pronto. ¿Alguien dice amén? Amén. Si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página 58, libro de Éxodo, capítulo 6. Página 58. Libro de Éxodo, capítulo 6. Versículos 6 y siguientes. Digan amén cuando estén por ahí. Éxodo capítulo 6, versículo 6 y siguiente, que dice así la palabra del Señor. Por tanto dirán, se está el Señor hablando a Moisés y le dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Amén. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esas palabras se las dijo el Señor, que acabamos de leer, del versículo 6 al 8. Se las dijo nuestro Dios a Moisés para que se le dijera al pueblo que el Señor nuestro Dios le iba a librar de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Que estaban en una esclavitud muy grande, muy grande. Y había llegado el tiempo de su liberación por mano de nuestro Dios. Y así le dijo en estos versículos nuestro Dios a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Iglesia, recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavo, es decir, estaba sirviendo a otro pueblo, forzadamente haciendo lo que quería él. El otro pueblo que tenía personas de la otra raza, que le estaban controlando, y por supuesto no cuidaban a ese pueblo de Israel. Los tenían de esclavos. Pero el Señor se acordó de ellos. El Señor escuchó sus ruegos, sus llantos, sus lamentos, sus peticiones de libertad. Y llegó el tiempo y el Señor comenzó la liberación del pueblo de Israel con brazo fuerte, con brazo extendido y mano fuerte. Sabemos lo que el Señor hizo, todo lo que sucedió y todo lo que hizo nuestro Dios para liberar a su pueblo, en Faraón y en el pueblo de Egipto. La plaga de ranas, la plaga de piojos, todo lo que sucedió, la muerte de los primogénitos. Y aún así seguía duro el corazón de Faraón. Iglesia, este mundo tiene un faraón, faraón con minúsculas, se escribe con minúsculas, ese faraón se le escribe con minúsculas. Y es un faraón que se le llama diablo, o que en la palabra de Dios se le llama príncipe de este mundo, en un determinado pasaje. Iglesia, y nuestro Dios hoy está diciendo, con esta palabra está diciendo que recordemos lo que Él hizo al pueblo de Israel. Esa liberación que le trajo. ¿Qué le trajo? Y que tanto costó a nivel humano. Nuestro Dios no se cansa. Pero a nivel humano, lo que pasó en Moisés, Aarón, todo ese pueblo de Israel, toda esa presión de ese faraón,
Pero nuestro Dios no dejó a su pueblo. ¿Alguien dice amén? Nuestro Dios no abandonó a su pueblo. Estuvo ahí porque su palabra se cumple sí o sí. Porque nuestro Dios dijo que los iba a libertar. Y los libertó. La palabra de Dios dice que, dice el Señor en su palabra, que Él envía su palabra para lo que Él la envía. Lo que Él la envió. Y no vuelve a Él vacía. ¿Alguien dice amén? Cuando nuestro Dios habla, es sí o sí. Es lo que Él quiere y punto. Así mismo, así de la misma manera, iglesia, hoy en día hay muchas personas que están sufriendo esclavitud. Los primeros que están sufriendo esclavitud son los que no conocen a Cristo todavía, a nuestro Señor. Son aquellas personas que todavía no tienen a Cristo, no han conocido al Cristo, al verdadero Dios de este universo, que no ha llegado su hora todavía de liberarse. Pero ya está dicha la palabra. En la palabra de Dios, valga la redundancia, que dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra de liberación. Esa es la palabra de la promesa. Esa es promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces todo el que reciba, todo el que se agarre a esa mano, ese brazo extendido de nuestro Dios, el Señor lo salva, como sacó a Pedro de las aguas, como sacó a Egipto debajo del yugo de Faraón. Hay una amén, ¿eh? ¿Cuántos fuimos libertados por nuestro Señor? ¿Cuántos nos sacó del Egipto que estábamos sufriendo? Porque vivíamos en el mundo, en las cosas del mundo, éramos esclavos unos de la droga, otros del alcohol, otros de esto, otros de aquello, de muchas cosas que, ¿para qué nombrarlas? Si todas son malas. Todo lo que está en contra de la palabra es malo. Es malo para nosotros, nos perjudica. Entonces nuestro Dios nos libertó porque llegó nuestra hora. Porque nuestro Dios había hablado, había dicho su palabra, la palabra. Y el Señor tuvo misericordia. Entonces recordemos, iglesia, todos los que nuestro Dios ya nos ha libertado de aquel Egipto en el que estábamos como esclavos. Sí, esclavos. El esclavo no tiene derecho a nada. No tiene derecho a nada. No tiene. El asalariado sí. Tiene derecho a su salario. Pero el que es esclavo no tiene derecho a nada. Iglesia, el Señor nos libertó. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál fue nuestra tierra de esclavitud? Recordemos eso por un momento. ¿De dónde nos sacó el Señor? Recordemos eso. Pero no lo olvidemos nunca. Porque no debemos olvidar, como nadie debe olvidar su historia, para no volver a cometer los mismos errores. No debemos olvidar de dónde están los agujeros que nuestro Dios nos dijo. Ahí hay un agujero, allá hay otro, después de sacarnos de esa tierra de esclavitud. El agujero de la droga, el agujero de la maldad, el agujero de la brujería, el agujero donde estábamos metidos y el Señor nos sacó y nos dio a entender y nos dijo, ahí no vuelvas a estar. No te metas ahí, ¿por qué? Porque vas a estar 7 veces peor. ¿Alguien dice amén? ¿Lo dice la palabra de Dios? Porque vas a estar 7 veces peor. El pueblo de Israel, aquí está escrito en la palabra de Dios. Todo el relato, todo lo que sucedió, mejor dicho, de la liberación por parte de nuestro Dios, del pueblo de Israel, del yugo de Faraón. Todo está escrito para que no olvide, para que no olvidemos lo que sucedió, para no caer en eso. Y asimismo también, como dije antes, nuestro Dios nos sacó de nuestra esclavitud particular que tuvimos en aquel tiempo. Y el Señor nos sacó de esa esclavitud
Pero no nos sacó para perder el tiempo, no nos sacó para que olvidarnos de todo, no nos sacó y ya está, no, nos sacó para su gloria y su honra, nos sacó porque íbamos camino al infierno, ya no. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos vamos al cielo, camino al cielo, a la tierra prometida? Es que es verdad, es que es verdad, es que es verdad. Porque nadie de carne y hueso, nadie, ningún otro podía sacarnos de esa esclavitud, de esa situación, si no era nuestro Dios verdadero. El único Dios verdadero, mejor dicho. Recordemos cuándo lo hizo, cómo lo hizo, especialmente cómo lo hizo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentimos? Y cómo estábamos antes de y después de. Y eso va a fortalecer nuestra fe. Eso va a fortalecer nuestra fe. Porque incluso después de sacar nuestro Dios, de libertar nuestro Dios al pueblo de Israel, de bajo el yugo de Faraón, luego vinieron 40 años en el desierto. ¿Alguien dice amén? Amén. 40 años en el desierto, por causa de la desobediencia de muchos. Pero aún así nuestro Dios estuvo con ellos. La gloria de Dios iba sobre el pueblo de Israel en el desierto. 40 años, no los abandonó hasta que los introdujo por mano de Josué en la tierra prometida. ¿Alguien dice amén también? Entonces, aunque nosotros, yo no sé lo que tú estás pasando, pero ese desierto que tú estás pasando, acuérdate que también el pueblo de Israel lo pasó 40 años. Nuestro Dios es el dueño del tiempo. Pero el que nosotros estemos pasando, el desierto que nosotros estemos pasando, al pueblo de Israel le dio codornices, le dio maná, le dio agua de la peña. ¿Alguien dice amén? La ropa no se le encogía. Pero la queja estaba ahí, porque es verdad que está escrito, la queja estaba ahí. Dios bendiga al pueblo de Israel, desde aquí lo bendecimos. Pero sucedió eso, pero nuestro Dios no le abandonó, pero sí hizo justicia. Sí hizo justicia, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Entonces, con nuestro Dios tenemos que tener nuestro corazón puerta abierta, transparente, honesto, sincero, mejor dicho. Tenemos que ser sinceros con nuestro Dios, porque nuestro Dios no se le esconde nada. ¿A dónde va el hombre? ¿A dónde va el ser humano delante de Dios? Sino a ponerse de rodillas y a darle gracias. Y a darle gracias. ¿A dónde vamos a ir? Iglesia, esa prueba que tú estés pasando, que estemos pasando, ese desierto, recordemos lo que hizo nuestro Dios con el pueblo de Israel. No le abandonó, nuestro Dios no te abandona. Díselo al que está a tu lado, nuestro Dios no te abandona. Díselo, nuestro Dios no te abandona. Que estás en el desierto, estás pasando el desierto, hace calor, tienes sed, tienes hambre, estás molesto, estás cansado de tanto caminar en ese desierto. Pues déjame decirte que mira, aquí está clarito en la palabra de Dios, está clarito que nuestro Dios no abandona a sus hijos. No abandona a sus hijos, aunque tengan que hacerlos caminar por el desierto. Aunque tenga que hacernos caminar por el desierto. Por eso que la prueba que estás pasando, mi hermano, yo no sé cuál es, pero sea cual sea, yo te digo una cosa. Lo mismo que me está diciendo la palabra de Dios, a mí te la digo a ti. Dios está contigo. Tú estás con Cristo, Dios está contigo. Porque Él te sacó de allí. Él te sacó de la esclavitud donde estabas. Nos sacó de ahí. Y aunque estemos pasando por ese valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Estarás conmigo, dice el Salmo. Iglesia, es que tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. No a lo que digo yo, lo que dice el otro, lo que dice la otra. No, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. Porque quien quiere llegar de un lugar a otro a través de una selva, de una ruta, tiene que coger el mapa. Pero tiene que coger el mapa verdadero. ¿Alguien dice amén? Okay.
tiene que coger el mapa verdadero, porque como coja uno falso, no llega. ¿Alguien dice amén? No llega. Al contrario, se extravía. Se extravía de la ruta. A veces el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto pasando, recordaron en algún momento recordaron, y le recordaron, se lo dijeron a Moisés: nos trajiste aquí para morir. Nos sacaste de ahí para morir aquí. En el trayecto desde que los liberó hasta el último momento, le digo: nos has traído aquí para morir. Se enfrentaron a Moisés. Como dice, pueblo de dura servicio. Pues así muchas personas nos van a decir, si no nos lo han dicho ya: mira, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás. Mira cómo estás. ¿Qué tenemos que decirle nosotros? Mis riquezas no están aquí. Mis riquezas están en el cielo. ¿Alguien dice amén? Mis riquezas no están aquí. Y Dios no me libertó a mí para darme yates, para darme millones, para darme un chalet en la sierra, para darme todas las cosas del mundo. No. Eso fue con las que el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Los reinos del mundo les pertenecen al diablo. Esa es la palabra de Dios. Entonces, iglesia, nuestras riquezas no son materiales. Nuestras riquezas, las de los hijos de Dios, son espirituales. Salvación y vida eterna, eso para empezar. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No vamos al infierno, vamos al cielo. Calles de oro. Mar de cristal. ¿Alguien dice amén? ¿Dónde estás? El Señor te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás en el camino. Estás en el camino, estás en el camino, aunque estés en el desierto, estás en el camino. Porque se puede estar en el desierto, pasando un desierto, pero estar en el camino. Como mayúscula. Pero hay personas que pasan un desierto y no están en el camino. Están en el camino. Porque se han apartado. Porque se han apartado. Porque no han dicho todavía, como Pedro: Señor, sálvame. Los hijos y las hijas de Dios, los hijos de Dios, tenemos momentos en los que decimos, tenemos que decir: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso, iglesia. Es que somos de carne y hueso. Aquí el único que no se cansa es nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que apoyarnos en Él, agarrarnos a Él y decirle a todo lo que Él dice: sí, Señor, amén, Señor, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque sin nuestro Dios, si no nos agarramos a nuestro Dios, no llegamos. No llegamos. Así como el pueblo de Israel, sin hacer las cosas como Dios le dijo, no llegaba. Nuestro Dios le puso a Josué para meter al pueblo, introducir al pueblo a la tierra prometida. Iglesia, nuestro Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. En Pentecostés nos dejó el Espíritu Santo. La promesa del Padre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos sufrir aquí, sufrir allí, pasar por valle de sombra de muerte, vamos a decirlo así. Porque sí, los cristianos podemos pasar por valle de sombra de muerte. Pero la palabra de Dios dice: tú estarás conmigo, el Señor estará conmigo, el Señor estará contigo en ese valle de sombra de muerte. Y no te va a pasar nada. Por mucho miedo que pases, por mucho espanto que sientas. No te pasará nada malo. Porque nuestro Dios no nos sacó de donde estábamos y nos ha puesto en su reino, para luego dejar que los diablos nos acaben con nosotros. Eso no es así. Aunque muchos piensen que es así, no es así, no es verdad. No es verdad. El Señor nos ha sacado en su misericordia, nos ha rescatado, nos ha libertado para que nosotros tengamos salvación y vida eterna.
es que el ser humano no tenía que ir al infierno. Eso era para el diablo, Satanás y sus demonios. El Señor los reprenda. No era para el ser humano. Por eso nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos salvación y vida eterna. Iglesia, la palabra está dicha. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si creemos en el Señor Jesucristo, que Él es el único Dios verdadero, y le obedecemos conforme a su palabra, y creemos en Él como dice su palabra, ya está, tenemos la salvación asegurada. Estamos asegurados en Cristo. Pero muchos de los que son cristianos se creen que tienen la salvación asegurada, pero están desobedeciendo al Señor o están jugando con fuego, están en medias aguas. Porque tienen un pie en el pecadillo y el otro lo tienen en la iglesia. La iglesia nos salva, el templo nos salva, los cultos nos salvan. Quien salva es Cristo, nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Por tanto, el pastor, el predicador, el hermano, la hermana te puede decir, mira esto por aquí, por allá. En el templo puede haber escrito allí, pero si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, nuestro Señor en su palabra, no vamos a ser salvos. Tenemos que creer en Cristo como dice la palabra. Así que no nos apoyemos en el hermano, en la hermana, en esto, en que voy todos los días, voy al culto hasta de madrugada y hago 40.000 actividades. No, eso está bien. Está bien, claro que sí. Pero es que es fundamental la obediencia a nuestro Señor. Primeramente es no al pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien dice amén? De eso se trata. ¿Por qué 40 años en el desierto el pueblo de Israel? Por la desobediencia. Por la desobediencia de muchos allí. Porque aquella generación no iba a entrar. Lo dijo nuestro Dios en su palabra. Que no entraba esa generación hasta que toda esa generación terminó. Entonces sí, entró la siguiente. Pues nuestro Dios le había puesto a Josué para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, pero a nosotros nos ha dejado el Espíritu Santo. Entonces Él nos lleva toda la verdad. Iglesia, no tengas miedo a ese desierto. No tengas miedo a ese desierto. Ni a todas esas cosas que te susurra el faraón, que te dice el faraón, mira que ya no puedes, estás cansada, estás cansado, ya no puedes, mira, te vas a caer, vas a terminar otra vez, vas a terminar. No. Eso son mentiras del diablo, el Señor lo reprenda. Cuando te vengan esos pensamientos, repréndelo en el nombre de Jesús y échalo fuera. Y levanta tu mano y Señor, sálvame. Porque es que no es con nuestras fuerzas, con el poder de Dios. Iglesia, no vuelvas atrás. No, porque allá, aquello que me pasó, uy, ahora mira, no tengo pan para comer y antes tenía yo, pues, la mesa llena. Mejor la mesa vacía con Cristo que la mesa llena de viandas de mesa del diablo. Porque antes no teníamos a Cristo, aunque tuviéramos la mesa llena de viandas valiosas y grandes cosas que tuviéramos y una vida excelente, entre comillas, pues, sobreabundante, pero no teníamos a Cristo, nos faltaba eso, lo principal. Pero si ahora no tenemos ni pan para comer, pero tenemos a Cristo, pues gloria al Señor, levanta tus manos y Señor, yo no tengo para comer, no tengo nada, pero te tengo a ti, lo tengo todo. Te tengo a ti, lo tengo todo. Iglesia, levanta tu corazón, levanta tu mente, levanta tu espíritu. Es que es así. Es que es así. ¿Quién abrió el mar? ¿Quién abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel? Moisés le dijo al Señor que lo que me están diciendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Moisés, abre el mar, extiende tu vara. Y Moisés levantó y se abrió el mar. ¿Cierto que lo hizo el Señor? Pues ahí donde tú estás, que ese mar que tienes delante no te deja caminar, el Señor lo va a abrir. Díselo, Señor, sálvame. El Señor te va a decir, extiende la vara.
extender la vara para el cristiano significa, Señor, sálvame. Es pedirle al Señor. Porque nosotros no tenemos poder. El poder lo tiene nuestro Dios, Iglesia. Así que nosotros tengamos en cuenta y recordemos una vez más quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos e hijas de Dios, lo dice la palabra de Dios. Y si el Señor cuidó con tanto poder, tan poderosamente, al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿a nosotros nos va a cuidar menos? No, ya no hay judío ni griego. Hay un solo pueblo, Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, sacudámonos las preocupaciones, sacudámonos la esclavitud, sacudámonos todo ese valle de sombra de muerte, levantando nuestra mano y diciendo, Señor, sálvame. Llévame tú porque yo no puedo. Porque el Señor hizo hablar a una mula. Porque en la palabra está escrito que si no predica nadie, predicarían las piedras. Hasta las piedras. Entonces, una piedra que no vale nada, una mula que bueno, que nunca se le da ese valor que debe tener el animalito, una mula menospreciada siempre en la historia. Sin embargo, el Señor le hizo hablar. ¿Qué le dijo a aquel que le pegaba a la mula porque no quería seguir? Pero si hay un ángel ahí con una espada que te va a matar, que nos va a matar, porque iba a maldecir al pueblo de Israel. Iglesia, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Porque escrito está en la palabra que si vuelves atrás, si volvemos atrás, estaremos 7 veces peor que antes. Y 7 veces peor. El 7 es un hebraísmo que significa el total, en lo máximo que se puede pensar. Un ejemplo. Hay 7 libros, hay 7 libros. 7 libros en esa estantería, hay 7.000 libros en esa estantería, quiere decir que estaba rotada de libros. Entonces, volver atrás estaríamos 7 veces peor que antes, estaríamos excesivamente peor que antes. No lo podríamos soportar porque volver atrás significa que el diablo Satanás tomaría dominio 7 veces, nos ataría 7 veces más. Podría matarnos y si morimos en pecado en ese momento, en esa situación, directo al infierno. El Señor reprenda al diablo. Amén. Iglesia, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recuerda tu primer amor. Que cuando nuestro Dios nos sacó de donde estábamos, tuvimos momentos de decir, gracias a Dios mío, gracias a Dios mío. Ese momento en que teníamos nuestra mente lúcida, nuestra mente se volvió lúcida y fuimos conscientes de que existe un verdadero Dios y que vino por nosotros, porque nadie vino por nosotros, por este siervo inútil. No vino nadie a sacarme del hoyo tan profundo donde yo estaba. Vino Él, nuestro Señor Jesucristo, y fue quien me sacó. Y me quitó todas las cadenas que me había puesto el diablo, Satanás y su demonio, y todas esas ataduras que tenía. Para no decir nada, para no nombrar nada. Donde nadie me podía sacar, el Señor me dio la mano y me sacó. Porque llegó la hora de Carmelo, llegó la hora, Carmelo. Y en ese proceso, durante ese proceso, el Señor me guardó y me fue mostrando y me fue mostrando y me fue enseñando para que estuviera fuerte, porque son momentos delicados. Cuando el Señor saca a una persona, necesita de esa estabilidad y el Señor nos la da en ese momento. Iglesia, recordemos de dónde nos sacó nuestro Dios. Recordemos nuestro primer amor con Cristo.